La selección española ya tiene su lista, su convocatoria de cara a estas ventanas del mes de febrero, las últimas antes del Eurobasket de 2025. Hoy, en este Gigantes Daily, en este miércoles 12 de febrero de 2025, vamos a analizar en profundidad los jugadores, la lista y todas las claves del conjunto dirigido por Sergio Scariolo. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto. Y hoy, para este miércoles, que ya tenemos la Copa del Rey cada vez más cerca, que estamos ya preparando diferente contenido tanto en la página web como aquí en el canal, tanto en Spotify como en el resto de plataformas como en YouTube, donde nos podéis estar viendo ahora mismo, traeremos probablemente algún que otro directo de cara a esa Copa del Rey. Pero antes de llegar al torneo copero, toca hablar de algo muy importante, como es la lista de convocados por la selección española, por Sergio Scariolo, de cara a las mencionadas ventanas de este mes de febrero, que después de la Copa del Rey que se celebrará en Gran Canaria, le llegará el turno a la selección española. Una selección española que ya tiene su billete de cara a ese Eurobasket de 2025. Un billete conseguido, ya recordamos, por ese épico lanzamiento de Santi Justa y después la victoria ya jugando en tierras españolas. Un billete para el Eurobasket, que fue bastante trabado, bastante difícil y que ahora deja un escenario realmente con poquitas cosas en juego desde la perspectiva de la selección española, pero que nos va a permitir ver a diferentes jugadores muy interesantes y sobre todo que nos puedan, quizá dejar algún que otro detalle o ganarse su puesto de cara a pelear para la próxima convocatoria del mes de verano, cuando se celebre el Eurobasket. Bien, Sergio Scariolo dio a conocer la lista de convocados este pasado martes, entre la cual destacan Izan Almansa, que vendrá directamente de la NBL desde Australia, Darío Brizuela, que es uno de los pocos jugadores Euroliga y es uno de los nombres más importantes de esta convocatoria, junto con Hugo González, también del Real Madrid, del equipo de Euroliga, Rubén Guerrero, Xavi López Aróstegui, Joel Parra, otro jugador de Euroliga, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Sainz-Superi, Miquel Salvó, Eric Vila, Rafa Villar y Santi Justa. Ya sabemos que Santi Justa es uno de los fijos en las convocatorias de Sergio Scariolo y al menos un poco amuleto después de lo ocurrido en el partido contra Chequia hace muy poquito. La lista se completa con 3 jugadores invitados. Jaime Fernández del Casa de Monzaragoza, Guillem Fernando del Básquet Girona y Lucas Dangarita del Alimerca Oviedo, cedido por también Casa de Monzaragoza. Una lista bastante interesante para un calendario que tampoco sorprende, porque rematamos ya en ese sentido esa fase de grupos clasificatoria para el Eurobasket, donde el 20 de febrero viajarán a Letonia, viajarán a la capital letona, a Riga, para enfrentarse a la selección de su país, que será además uno de los países que albergará el próximo torneo, el próximo campeonato europeo, y cerrarán ya en España el próximo 23 de febrero contra Bélgica. 2 partidos sin nada deportivamente en juego, porque esto hay que recordarlo. Da igual la posición que acaben ocupando dentro del grupo, si son primeros, si son terceros, ya teniendo una vez la clasificación e independientemente de lo que suceda en el resto de grupos, porque de cara al sorteo se realiza, según pudimos comprobar según preguntamos a FIBA, se hace por el propio ranking FIBA. Es decir, en función del ranking FIBA se configuran los diferentes bombos para la composición de los grupos del Eurobasket, así que tampoco importa mucho a nivel deportivo estar en uno, terminar primero, terminar segundo, terminar tercero. Es un poco no afecta en absoluto al recorrido de la selección española. Por eso, y creo que tiene bastante sentido la lista que ha presentado Sergio Scariolo para estas ventanas, vemos a jugadores novedosos, vemos a nombres que todavía no habían debutado con la selección española o habían tenido muy poquito recorrido a lo largo de estos últimos años. Tengo muchas ganas de ver, por ejemplo, a Hugo González, que ha ido obteniendo oportunidades un poco con cuentagotas con el Real Madrid,
pero cuando ha disputado bastantes minutos, el jugador lo ha hecho realmente bien. Sin duda es uno de los grandes nombres a seguir del futuro del baloncesto español, que además es, junto a Mario Sainz-Superi y Sergio de la Rea, uno de los protagonistas de la portada de este mes en la revista Gigantes, que lo podéis comprar en la página web, en gigantes.com/tienda, así como en el resto de kioscos de España. Si no queréis comprarlo por internet, lo podéis comprar en cualquier kiosco y así apoyáis al comercio local. Pero a lo que voy, me parece bastante interesante y creo que es uno de los puntos importantes para tratar sobre la convocatoria de Sergio Scariolo, el hecho de tener a jugadores jóvenes, porque aunque Sergio de la Rea se nos ha caído por esa lesión en un hombro que le va a tener varias semanas de baja y que no le vamos a poder ver tampoco en la Copa del Rey con el Valencia Basket, tenemos a nombres como el mencionado Mario Sainz-Superi, como Hugo González, como Rafa Villar y como Izan Almansa. 4 jugadores que van a ser cruciales en el futuro del baloncesto español. Y que creo que estos 2 partidos, que parecen poca cosa, pero van a ganar estos mucha experiencia, sobre todo en el caso tanto de Rafa Villar como de Mario Sainz-Superi en la posición de base, que es tan complicada dentro del baloncesto FIBA. Creo que disponer de estas oportunidades en un ambiente no tan exigente como podría haber sido las ventanas del mes de noviembre, donde ya estuvieron convocados y ya jugaron minutos importantes con el equipo español, pero creo que ahora pueden tener muchos más galones o pueden tener ese voto de confianza o esa manga ancha que les pueda dar en este caso Sergio Scariolo para dejar un buen rendimiento, foguearse, conseguir experiencia que va a ser sumamente útil de cara al futuro. Y quién sabe si podremos verlos a alguno de estos, ojalá a cualquiera de estos, quiero decir, a Hugo, a Mario, a Rafa, a Izan, verles en el Eurobásquet o en la preconvocatoria para el Eurobásquet. Yo creo que será una grandísima noticia para el baloncesto español, ver que estos jugadores jóvenes de la generación del 2003, 2004, 2005 están ya en disposición de ser importantes en la absoluta, y yo creo que sí que es una muy buena noticia. Y luego ya Jaime Pradilla, que sigue siendo muy joven, pero es que lleva ya tanto tiempo dentro de la selección que nos olvidamos un poco de él. Josep Puerto, que destacó bastante en su última convocatoria y que ahora también en Valencia Basket está teniendo un año absolutamente magnífico. O nombres también como Eric Vilá, que regresa después de debutar, creo que fue en el año 2022 con la selección española. Creo que son nombres importantes a seguir. Creo que incluso sería importante dejar de lado un poco los resultados que puedan conseguir, es decir, si se van con 2 derrotas o con un 1-1 de balance, creo que tampoco es tan importante. Yo, si tuviese que poner un poco el foco en las expectativas que personalmente puedo tener de cara a estas ventanas con la selección española, yo iría más a por las sensaciones, un poco tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El punto positivo, es que hay jugadores que ya se conocen o que comparten equipo, la mayor parte del Barça o del Valencia Basket, que eso es un punto a favor. Y luego, pues, proyectos que tienen muy buena pinta, que es lo que venía diciendo. No obstante, hay grandes bajas, salvo el caso de Darío Brizuela, de Joel Parra, que retorna a la selección, y creo que también es una magnífica noticia, y Hugo González por parte del Real Madrid. No hay más jugadores de la Euroliga. No están ninguno más del Real Madrid, no hay ninguno tampoco del Barça, como hay también muy poquitos de Eurocup, porque con la lesión de Carlos Alocén, que tenía muy buena pinta de cara a estas ventanas y en general a futuro con el conjunto dirigido por Sergio Scariolo, se nos cae, y es una verdadera pena porque tenía muy buena pinta de cara al futuro Eurobásquet. Pero tampoco vamos a tener a jugadores ni del Unicaja ni de la Laguna Tenerife. No vamos a tener a Alberto Díaz, a Yankuba Sima, a Jonathan Barreiro, como tampoco a Fran Guerra, que ha sido también uno de los jugadores que, sobre todo en esta última ventana, dejó un nivel espectacular bajo los aros, siendo uno de los jugadores más regulares. Yo diría de memoria un poco que fue el más valorado del conjunto español. O sea, Fran Guerra se está ganando su espacio dentro de esta selección española, y ojo, no puede entrar también en la convocatoria de cara al próximo Eurobásquet. Ahora bien, sí que en cierta medida es un poquito bajón en ese sentido por la cantidad de ausencias de nombres importantes, o que lo han venido siendo en estas, sobre todo en los torneos, en las ventanas, en los procesos clasificatorios para los diferentes torneos FIBA. Pero también creo que es un buen momento para que jugadores como Xavier López Aróstegui o Santi Justa, que decía al principio, se terminen de asentar como nombres que puedan aspirar a ser figuras clave dentro de esta selección en este ciclo olímpico hasta Los Ángeles 2028. Bueno, como decía, España ya está clasificada, no necesitan arriesgar, no necesitan poner a jugadores que estamos más acostumbrados a ver, como decía antes, el caso de Alberto Díaz o incluso de veteranos como Sergio Llull. Creo que ahora, pues eso, es una buena oportunidad para probar jugadores, para ver cómo encajan dentro del sistema, para ver cómo entrenan,
cómo se adaptan a la filosofía de juego y a la manera de trabajar de Sergio Scariolo, porque eso también es un punto importante siempre dentro de este tipo de cuestiones, las convocatorias, cómo viven en el día a día, cómo se integran en la cultura que pretenden o que llevan tanto tiempo asentando en la Federación Española. Creo que son cosas que hay que valorar y que no siempre te ofrecen este tipo de ventanas, valga la redundancia, el calendario para poder probarles en situaciones competitivas. Creo que es un plus, creo que el poder darle la manga ancha a Mario y a Rafa en el puesto de 1, ver cómo se comporta Hugo González como una de las grandes referencias de esta convocatoria, es un punto positivo. Creo que nos va a dejar muy buenas sensaciones y claro, mucha gente estará diciendo, esta lista no tiene grandes nombres, no tiene jugadores que llamen mucha atención. Sobre esto ha hablado Sergio Scariolo ante los medios de comunicación, al menos nos ha llegado en el parte de prensa, y Scariolo decía, y cito, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con la necesidad de no tener la disponibilidad de todos los jugadores que habíamos contactado. Por distintas razones no pueden estar Alberto Valde, Alex Abrines, Santi Aldama, Jonathan Barreiro, Lorenzo Brown, Sergio de la Rea, Alberto Díaz, Fran Guerra, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Elillon Ndiaye, Tyson Pérez y Yankuba Sima. Estos habían recibido una preconvocatoria, pero no han podido por distintas razones físicas o personales poder acudir. La realidad es que buena parte de estos nombres, por ejemplo en el caso de Santi Aldama, era imposible que pudieran acudir con la selección española por el hecho de estar dentro de la dinámica de la temporada NBA. Y hay otros jugadores que o bien están lesionados o arrastran diferentes problemas físicos, caso que hemos mencionado de Sergio de la Rea. Sí que es cierto que yo esperaba ver ya en esta ventana o bien a Tyson Pérez o bien a Elillon Ndiaye, sobre todo este último porque se llevaba ya bastante tiempo rumoreando, no se sabía, y lo había comentado el propio Sergio Scariolo en las retransmisiones de Liga Andesa, que era una posibilidad convocarle para estas ventanas, pero finalmente no ha podido ser así. Es eso. A mí me hubiera gustado ver alguno que otro jugador de Euroliga, como ya ocurrió en la pasada ventana del mes de febrero de 2024, donde vimos a Rudy Fernández, por ejemplo, en el caso de Ricky Rubio, que fue cuando retornó con la selección española y retornó al baloncesto tras un tiempo alejado de las canchas. Pero bueno, es que la complejidad del calendario en esta temporada está siendo mayúscula, sobre todo para los equipos Euroliga, para el Barça y para el Madrid, que ahora ya han pasado la mayor parte de las jornadas dobles, pero el primer cuarto de temporada fue sumamente extenuante. Ellos no pudieron tampoco ir a la ventana del mes de noviembre porque no hubo espacio debido a las complejidades de calendario, que no es el tema de este vídeo ni de este Gigantes Daily, pero que es una de las razones por las que evidentemente no pudieron acudir a la cita, como sí ocurrió en algunos casos, como por ejemplo con Mario Gesson y Isanan Musa, porque el calendario sí lo permitía a nivel de que jugaban pues un domingo después de haber terminado la jornada de Euroliga, pero sí que es cierto que deja un escenario pues distinto, una convocatoria nueva, con nombres que a mí personalmente me interesa bastante ver, sobre todo evidentemente en el caso de los jóvenes, y que ya con los objetivos cumplidos de ya estar en el Eurobasket, pues no tiene tampoco mucho sentido gastar la bala de nombres tan importantes o que han tenido tanta ascendencia dentro de la selección en los últimos años, y que pues se ofrecerán la oportunidad a Sergio Scariolo de probar, de experimentar sin el riesgo a perder o que la derrota te cueste mucho. Y creo que eso es un punto a favor. Y es la lectura que deberíamos hacer de cara a estas próximas ventanas, que serán ya la semana que viene, como decía, el día 20 y el día 23. Primero en Letonia y después ya aquí en Bélgica, que creo que juegan en León después de muchísimo tiempo sin visitar la selección española, la ciudad leonesa. Así que esto es un poco lo que queríamos hacer hoy aquí en este Gigantes Daily. Queríamos traeros la convocatoria, en vez de, por ejemplo, hablar de NBA, que tenéis un vídeo en el canal de YouTube donde analizamos un poco el debut de Luka Doncic. Ya hemos hablado bastante de NBA en las últimas semanas con el cierre de mercado. Me parecía interesante poner el foco aquí, detenernos un poquito y hablar de la selección española. Me interesa saber también vuestra opinión sobre cómo veis esta convocatoria, qué expectativas tenéis, que recordad que aunque nos escuchéis en podcast, nos podéis comentar abajo, nosotros leemos a todo el mundo, tratamos de responder a la mayor parte de la gente, al igual que en YouTube, nos podéis dejar vuestra opinión, y es muy importante también que nos sigáis o suscribáis, dependiendo de donde nos estéis viendo o escuchando, para que así podamos llegar a mucha más gente y sigamos creciendo en este proyecto. Lo que resta de semana en Gigantes Daily, pues va a ser full
Copa del Rey, que creo que es lo más interesante de lo que nos resta de semana. Vamos a hacer un Gigantes Daily especial cada día dedicado a lo que ocurra en Gran Canaria, con el resumen de todos los partidos, con todo lo que ocurra sobre la pista del Gran Canaria Arena. Un torneo a 8, una Copa del Rey que tiene una pinta increíble, y ya si tenemos un poquito de tiempo haremos algún que otro directo en YouTube y en Twitch. Así que nos despedimos. Recordad suscribiros, darle a like y comentarnos con vuestra opinión para más información, para más contenido dedicado al mundo del baloncesto. Mi nombre es Sergio Raminal, nos despedimos. Un saludo y hasta mañana.